Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Flores Ruiz Elizabeth. A continuación voy a presentar mi portafolio virtual. Índices. Dentro del índice tenemos los siguientes temas que son funciones cerebrales, funciones cognitivas, funciones ejecutivas, regulación conductual, la plasticidad cerebral en la educación inicial, herencia, ambiente y plasticidad cerebral, atención y educación en la primera infancia, patología cerebral en la infancia relacionadas a los problemas de aprendizaje. Introducción. Con respecto a la materia de fundamento de neurociencia educativa, esto me permitió desarrollar los conocimientos sobre la conciencia que estudia el sistema nervioso y todos sus aspectos. Puedo recalcar que cada tema de este segundo parcial fueron de vital importancia. Contestando a la siguiente interrogante: ¿por qué es importante que un docente aprenda sobre fundamentos de la neurociencia? Para el docente es importante aprender fundamentos de la neurociencia porque permiten aportar algunas pistas sobre la motivación y de los retos, estímulos para activar determinadas zonas de nuestro cerebro que nos ayudarán en el proceso de aprendizaje. La neurociencia permite estudiar cómo aprende el cerebro y aplicarlo al día a día de la educación para mejorar la forma en que se enfoca el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tipos de atención y tipos de memoria. Los registros sensoriales. Cada mirada en apenas una fracción de segundo recoge una enorme cantidad de información visual, incluyendo colores, formas, textura, brillantez relativa y sombras. Al mismo tiempo recoge sonidos, olores y otros tipos de datos sensoriales. Registro visual y auditivo. Aunque la capacidad de los registros sensoriales es prácticamente ilimitada, la información desaparece de ellos con mucha rapidez. Memoria de corto plazo. La información que es repasada de la memoria de corto plazo se mantiene ahí. De otra manera, decae con rapidez, como por ejemplo, cuando uno va a hacer una exposición, se aprende el texto solamente por el momento que va a exponer y luego pues ya se lo olvida. La siguiente es la memoria de largo plazo. Se vuelve relativamente permanente, abarcando todo lo que conocemos, como por ejemplo una fecha de alguna fiesta, un cumpleaños o también una fecha de nacimiento, etc. Las emociones y el aprendizaje. En todos los procesos de educación y aprendizaje de nuestros propios alumnos permanecen presentes sus emociones. Como educadores requerimos que estas emociones se encuentren niveladas en nuestros propios alumnos al instante de desarrollar los procesos de educación y aprendizaje. Cada profesor quiere llegar en la mente de sus estudiantes a sus redes cognitivas racionales. Se conoce los sentimientos, donde está, cómo influye el aprendizaje y cómo sienten sus alumnos. Seguramente la comprensión y el aprendizaje no se dará en forma conveniente o deseada. Según Paul, psicólogo que estudió la expresión fácil de las emociones, todas las personas nacemos con 6 emociones básicas para sobrevivir, tanto en el mundo pasado como en el actual, y se activa antes de cualquier situación de nuestro contexto. Tipos de DEA. Dislexia. Es un trastorno de aprendizaje que supone las dificultades para leer a raíz de problemas para identificar los sonidos del habla, para comprender cómo estos se relacionan con las letras y las palabras de codificación. Los síntomas: dificultad en el aprender a leer, tardar en comenzar a hablar, aprender palabras nuevas a un ritmo lento, dificultad para aprender canciones infantiles o jugar juegos de ritmo. Discalculia. Es un trastorno de aprendizaje que supone la dificultad para leer a raíz de problemas, para identificar los sonidos del habla y para comprender cómo estos se relacionan con las letras y las palabras de codificación. Los síntomas: entender el significado de
cantidades o conceptos como mayor que y menor que, contar dinero o calcular el cambio. Entender el número 5 es lo mismo que la palabra 5 y que en ambos significados son 5 cosas. Estimar la velocidad o la distancia. Disgrafia. La disgrafia es un trastorno de la capacidad de escritura que se caracteriza por una serie de dificultades o capacidades para componer textos escritos. Síntomas: problemas con la escritura, escribe con excesiva velocidad o lentitud, errores gramáticos y puntuaciones. Disfraxia es uno de los trastornos de neurodesarrollo en lo que los niños y niñas que le sufren muestran una gran dificultad a la hora de realizar actividades, torpeza, descoordinación, lentitud, dificultad en la postura, comportamientos inmaduros. TDAH. El trastorno por déficit de alteración e hiperactividad es una afección crónica que afecta a millones de niños y a menudo continúa en la edad adulta. Síntomas: falta de atención, hiperactivo, impulso, ser menos atento. TEA. El trastorno del espectro autista no es una discapacidad del aprendizaje, pero sí afecta al aprendizaje. Síntomas: no responder a su nombre, no señalar los objetos, no jugar juegos de simulación visual y querer estar solo. Síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo que se incluye dentro del aspecto autista y que se afecta la interacción social recíproca, la comunicación verbal y no verbal. Síntomas: inmadurez emocional, torpeza motora, ausencia de maldad, uso levemente del lenguaje. Estudio de casos antecedentes. Edad 4 años, nivel socioeconómico medio, tipo de familia nuclear, lugar de residencia Manta, nivel de escolaridad de los padres secundaria, evolución educativa del niño medio. Antecedentes del embarazo: no tuvo un buen desarrollo, parto normal, desarrollo del niño, dislexia. Situaciones actuales: dificultad del aprendizaje. Diagnóstico: la dislexia es un trastorno de aprendizaje que dificulta a los niños en las habilidades de escribir, deletrear e incluso para hablar. El niño adquirió de manera evolutiva presentando dificultades de aprendizaje debido al trastorno. Fase de intervenciones. Ideas generales a partir de los datos científicos. La dislexia es una alteración neurodesarrollo durante la infancia de carácter persistente que va mucho más allá de ser problemas de escribir o leer. Al parecer, este trastorno se debe a alteraciones en la actividad de ciertas áreas del cerebro. La dislexia ocurre por la forma en que el cerebro procede la formación. Las imágenes cerebrales muestran que cuando la gente con dislexia lee una parte del cerebro distinta a la que usa la gente sin dislexia. En la dislexia se predispone un acceso defectuoso de los sonidos fonemas a la zona del cerebro que procede el sonido. Ideas sobre la alteración. La dislexia manifiesta de forma característica dificultades para recitar el alfabeto, denominar letras, realizar ritmos simples y analizar o clasificar los sonidos. Afecta la capacidad de un niño para reconocer y manipular los sonidos en el lenguaje. Los niños con dislexia tienen dificultades para decodificar nuevas palabras o dividirlas en trozos manejables que puedan sonar.
La dislexia es una enfermedad, se trata de una afección con la que nace y que se suele dar por familia. La gente con dislexia no es tonta ni holgazana. El profesor debe leer las actividades del niño de tal manera de no subestimar su capacidad. Las respuestas orales son las mejores de su capacidad de trabajo escrito. En nuestro trabajo grupal, que es estudio de caso, yo voy a presentar lo que es el material didáctico. Dentro de esto tenemos los siguientes materiales, que es paleta de helado, silicón, vamos a utilizar una tijera, un pedazo de cartón prensado y Fomix. El trabajo que voy a realizar se llama paleta de pintor. Con el cartón prensado hice esta figura y con los Fomix de colores realicé lo que son las manchas. Aquí ya están dibujadas, solamente faltan de recortar. Y con la paletita de helado pues vamos a formar lo que son los pinceles para pintar. Bueno, como pueden ver, aquí está el material ya terminado, junto con los pinceles de colores. Bueno, este material nos sirve para desarrollar el aprendizaje. Los colores tienen un papel fundamental en el aprendizaje de los niños y niñas. Cada uno de ellos transmite sensaciones y emociones. Cuando un niño pinta un dibujo, el propósito es poder despertar las creatividades, imaginaciones y sensaciones por medio de esto. Bueno, este material también lo apliqué a una niña de 4 años de edad. La niña sí pudo reconocer los colores, pero el problema de ella es que no lo supo pronunciar, ya que el debido problema es que ella tiene retrasos para hablar en el habla, no pronuncia bien las palabras. Y bueno, los factores son por cuestiones de la mala alimentación, falta de atención por parte de los padres y otras cosas más que influyen bastante en lo que es el aprendizaje y el desarrollo de la niña. Reflexión. La carrera de educación inicial es una profesión emocionalmente apasionante, profundamente ética, cuya complejidad solamente es vivida por quienes solemos poner el cuerpo y el alma en el aula. El enseñar no es transferir conocimiento, sino crear posibilidades para su producción o construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. Proyección. Mi experiencia durante este semestre, tanto como el primer parcial, el segundo, puedo decir que ha sido muy grato compartir virtualmente con la licenciada Joana Elizabeth Bello Piguave. Junto a mis compañeros de clase, puedo recalcar que ha sido una experiencia muy bonita porque con ellos he aprendido nuevos conocimientos que estoy segura que me llevará muy lejos, Dios mediante, esperando que el próximo semestre poder dar lo mejor de mí y seguir cumpliendo como estudiante. Una de mis proyecciones es llegar a terminar mi carrera profesional y graduarme de licenciada para así compartir mis conocimientos con mis futuros estudiantes. Gracias.